se ve ya perfectamente la isla de Maretti, que allí al fondo está Favignana. Han servido el desayuno llegando a las Islas Egades. ¿Qué será? ¿Será? ¡Hola! Sí, es una llampuga. ¡Hola! Molt bé, Josep, bona pesca. Pues sí, chicos, estamos llegando a las Islas Egades en Sicilia. Aquí podéis ver la primera de ellas, Marettimo. Nosotros en Marettimo estuvimos en nuestra primera etapa de navegando con el Tirán, nuestro primer velero, y lo podéis ver en nuestros primeros vídeos. Si no los habéis visto nunca, nos veréis hace más de 20 años, que estábamos todos un poco más jóvenes. Yo todavía tenía la barba de color negro. Y bueno, nos dirigimos en esta ocasión a la segunda isla que encontraremos, que se llama Favignana, una isla muy relacionada con la pesca del atún. Ahora no tenemos viento, estamos avanzando a unos 6 nudos a motor, que aún nos quedan unas 3 o 4 horas para llegar, entonces dejamos costa porque quizás cerca de la costa entre algún viento térmico, alguna brisa que nos permita todavía abrir el Génova y llegar a la ciudad. Bueno, ya estamos llegando y vamos a poner la bandera de Sicilia. Ah, sí, ¿Os acordáis de esta bandera? Andiamo. Bueno, chicos, aquí ya tenemos la bandera siciliana. Fijaos qué bien se ve la isla de Marettimo aquí detrás mío. Ah, sí. Y allí delante, Favignana. Las Islas Egades son un conjunto de 5 islas que se encuentran muy cerca de la costa más occidental de Sicilia. Las principales son Marettimo, Favignana y Levanza, pero hay otras 2 más pequeñas y deshabitadas que son Formica y Maraone. A lo largo de varios años y muchas horas de películas hemos navegado todo el mar Tirreno y justo ahora llegamos a su fin, al sur. Llegamos a Favignana, donde ya hicimos una breve parada hace 20 años cuando entrábamos por primera vez en el mar Tirreno. Navegábamos a bordo de nuestro primer velero Tirán, un Belliure 40, con la ilusión de todo lo que teníamos por descubrir. Y ahora que dejamos atrás el mar Tirreno a bordo del My Life, nos apetece descubrir esta preciosa isla fuera de la temporada turística. Queremos recorrer Favignana y sus calas con calma. Esto es muy Iván, ¿eh? Sí, en breve ya estamos fondeaditos en Favignana. What's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? El puerto de Favignana se encuentra en una zona de muy poca profundidad, con un fondo natural de arena y rocas. Es posible fondear aquí extremando la precaución y solo con buen tiempo, ya que se encuentra abierto a los vientos del norte. Bueno, chicos, ya estamos fondeados aquí en Favignana. Un agua espectacular y se está maravillosamente bien, ¿eh? Y más en esta época del año, ¿eh, Josep? Bravo por las Islas Egades. Este pueblo es muy típico por el atún, vivían sobre todo de la pesca del atún. Y mirad, aquí están los almacenes antiguos de la tonara y se ven allí las barcas de madera que utilizaban para la tonara, incluso todas las anclas que están allí aún. Bueno, ya lo visitaremos el pueblo y ya os daréis cuenta. Y justo hemos fondeado aquí a la popa de nuestro amigo Flavio y Amaya del bolero. Que venen. Chicos, acaba de venir la guardia costera porque nos han preguntado a ver cuántos días íbamos a quedarnos aquí.
y de dónde éramos y tal, y que bueno, en principio ningún problema por estar aquí. Bueno, qué bien se está aquí en Sicilia, chicos. Hemos llegado a este pueblo de Favignana y aquí dentro del barco que hace calorcito con el sol, estas vistas que tenemos aquí. Y para celebrar que estamos en Sicilia, estamos bebiendo este licor, que no sé si lo conocéis. Esto es una maravilla. Este licor lo descubrimos cuando estábamos navegando por Calabria, que es típico de esa zona, el Capo. Y hoy que hemos llegado a Sicilia nos apetecía mucho. ¡Viva Sicilia! ¿Eh? No, Sicilia no es Sicilia. ¿Algún italiano que nos ayude en la pronunciación? ¿Cómo dices que es tú? Sicilia. Bueno, ya estamos en el dinghy que vamos a recoger a nuestros amigos a Flavio y a Maya para explorar este bonito pueblo de Favignana. ¿Cuánto tiempo sin verte, Amaya? Mira la mano. El ir en barco, la parte más glamurosa es que siempre estamos trajinando escombrarías. A principio de temporada no estamos nadie, entrenados a subir y bajar. Bueno, estamos intentando recordar cómo era esto hace 20 años y más o menos la calle principal sigue igual, mucho más arregladito. Tú también estás igual, cariño. Yo también estoy igual, lo podéis comprobar con los primeros capítulos. Se veía menos arreglado entonces hace 20 años, más Bueno, pueblo pues, auténtico. Sí, sí. Hasta la mitad, Josep. Es que a la mitad. A ver, on vas? ¿Ya a veure l'alcohol ya? Sí, vamos a beber. Pero no yo sola, ellos también beben. ¿Tú también vas a Yo me beber apunto, alcohol? si es alcohol, me apunto. Claro, siendo vasca, ¿no? Y tú siendo italiano. Yo me apunto. Mirad, no sé si lo veis, por aquí tenemos los dos barcos, el Bolero y el My Life. Bueno chicos, estamos aquí con nuestro dinghy que vamos a bajar a tierra a visitar este pueblo de Favignana, esta isla en Sicilia. Ah, sí, ¿eh? Mira, quina casa, es de la familia Fiore. ¿Qué? ¿Ya hemos arribat? Sí, ya hemos llegado. Ya estamos en el pueblo y mirad, allí tenemos el My Life fondeadito. Ah, sí? Sí, Es un poble, ¿eh? un pueblo muy auténtico. Ah, mira, José, cannoli. Preparati al momento. Aquí tienen cannoli. No sé si lo recordáis. El típico postre siciliano, relleno de ricota. Ah, sí, després en comprarem, doncs, eh? Está buenísimo. Miren, los caprichi del toro. Aquí hay muchas latas de atún porque esta isla, su principal fuente de economía es el atún. Y mirad, unas latas preciosas. Y mira, aquí en esta lata hay una foto de cómo se pescaban los atunes antiguamente en la Almadraba. Mirad, vamos a ver la iglesia. Here I raise to the unknown. Hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. If my life is like a garden, I've been pulling weeds for years. Some more mira por qué stubborn to woven, but I'm finally seeing something. Qué chulo, ¿eh? Las típicas portadas sicilianas. Things a little more clear. ¿Tienen por aquí, vale? Vale. Chicos, aquí en Sicilia es muy típico comer por la calle y tienen muchas comida típica como esto, que es la arancilla. Yo me la he pedido de polvo. ¿El pulpo? Sí. Mira, a ver.
se hace con arroz y dentro hay el pulpo y guisantes. Guisantes també, para. Una combinació. Es como un plato de pulpo, guisantes y arroz en una pelota. ¿Deja aquí? ¿Soy impulsa? Isn't that the joy of living? Mirar, estas son las anclas que se utilizaban para la tonara y están en el mismo sitio de hace 20 años cuando vine. ¿Te acuerdas, Josep? Sí. Buscarem una imatge a veure si la podem trobar. Sí, sale en un capítulo. Una mica més podrides deuen estar. Y las anclas más pudridas y yo más mayor. Tu també més podrida. No. Mira, pero enorme. Chicos, aquí detrás tenemos el Museo de la Tonara. Lo que pasa que ahora, en esta época, está cerrado. Y aquí delante tenemos el My Life fondeado. Lástima que está cerrado, me hubiera gustado poder visitarlo. Vale. En otra ocasión, a la vuelta. Ho preguntarem. Look up and lift up your head and stand up tall. Stand up tall. Don't sleep, just bring it to life. Work through the night. Give it some time, oh, the future is bright. Don't turn away, 'cause you're gonna break through, child. No matter how hard it gets, the years and the tears you spent are worth it all. It's worth